Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Videoliptus. Hoy vamos a ver librojuegos basados en el éxito de Elige tu propia aventura, como estos de Planea tu fuga, Escape en su versión en inglés, que aparecieron en los Estados Unidos entre 1986 y 1987 y que nos trajo muy poquito tiempo después la mitiquísima y queridísima editorial Timun Mas. Llegaba esa advertencia al estilo de Elige tu propia aventura, pero para señalarnos que no era exactamente igual. Si en aquel había muchos finales, muchos de ellos mortales, aquí solamente había uno que había que encontrar a través de pistas, normalmente en mapas y con enigmas e información, como estos códigos que nos encantaban a la chavalada de la época, que nos hacían sentir un tanto espías, ¿no? Normalmente ese final llegaba a través de una ilustración de doble página. El ilustrador de interiores era David Perry y que, bueno, pues esos simbolitos nos indicaban la posibilidad habitualmente de consulta de los mapas, que también nos señalaban indicios y posibilidades de a dónde dirigirnos para alcanzar ese único final que nos iba a permitir escapar de esos entornos hostiles, como era habitual en el caso de Timun Mas. Bueno, había una breve bibliografía, prepararon una guía didáctica para educadores, algo que tiene mucho mérito. Se invitaba a los chavales a defender sus decisiones, a los educadores a realizar juegos y obras, incluso de teatro, con ellos basadas en estas ambientaciones. En caso de Tenopia, era una ambientación de ciencia ficción, hubo solamente 2 series. Ahí tenemos el gran continente de Cabran, que era uno de los que había que huir, con, bueno, pues esos mapas y la necesidad, la obligación más bien de visitar las localizaciones más de una vez para que ciertos personajes nos diera información muy relevante. De nuevo, ahí está esa ilustración indicativa del ansiado y deseado final. Aunque se publicitaba como de Edward Packard, creador de Elige tu propia aventura, Packard solo realizó el primer número de cada una de las 2 series. Era muy parecido, como os digo, a La máquina del tiempo, precisamente, bueno, pues con esos símbolos, en el caso de La máquina del tiempo, que es una colección de la que ya hemos hablado también en otro vídeo, para llevarnos a ese banco de datos que nos daba pistas para tomar las decisiones correctas y llegar a esa única conclusión y esa misión cumplida que, bueno, alcanzarla nos podía hacer dar unas cuantas vueltas. Y en el caso de Packard, bueno, pues al haber sido 2 series de 4 libros cada una, Packard solo realiza el primer número de cada una de las 2 series, aunque, como veis también ahí, pues se anunciaba, ¿no?, como idea suya, ya que al final había sido muy famoso gracias a Elige tu propia aventura. Ahí vemos esos mapas completísimos del castillo, en este caso de From, en esta ambientación de fantasía. La de Tenopia era más de ciencia ficción y que desde luego hacía las delicias de la chavalada de la época. La verdad es que es una colección que aquellos que la conocieron guardan buen recuerdo de ella, y está una de esas pistas que vamos a necesitar en este libro, precisamente de qué color son los ojos del dragón. Se nos va a preguntar en una contraseña final, que, bueno, pues ese tipo de informaciones, como os comento, se llegaba a ellas visitando varias veces los lugares, por lo tanto había que recordar dónde habíamos estado, con quién habíamos hablado, todo ese tipo de cosas. Y ahí está ese final que nos permite salir del temible castillo de From. Como era habitual en Timun Mas, también aparecía publicidad de otras obras que publicaban, incluida alguna de breve trayectoria, como esa de Enigma, de la cual tal vez hablemos en otra ocasión. Las portadas son muy muy bonitas, las realizó Catherine Huerta. Ahí volvemos a ver a Richard Brightfield, que es el autor principal de la colección, una persona que también había estado en Elige tu propia aventura.
Ahí vemos en este caso como tenemos que escapar de ese bosque rodeado por una serie de espinos mágicos y mortales, y ahí podemos observar también cómo, bueno, pues necesitábamos saber, en este caso, las palabras de un hechizo que nos va a permitir huir de este lugar tan peligroso. Ahí está precisamente ese final. Ya os digo, una colección bastante trabajada y que se ha dicho que ha influido incluso a videojuegos de la talla de King's Quest, nada más y nada menos. De ahí esas influencias cruzadas que también nos gustan. Otra colección curiosísima, en este caso, Escoge tu propia aventura, centrada en Indiana Jones. Esas cosas maravillosas que aparecen en libros, en este caso un billete de 1999 entre Calatrava y Zaragoza, por su antigüedad podría interesar al Dr. Jones. Y bueno, personaje que no interpretábamos en esta colección, sino alguno de sus jóvenes acompañantes, que podían ser un familiar, el hijo de algún amigo, los tapones, ¿no? Usando una terminología del templo maldito. La verdad es que también es una colección interesante. Fue Find Your Fate en su versión en original. Ahí vemos, propiedad intelectual de Lucasfilm, una colección que tuvo otros personajes como los Transformers o James Bond, hasta los G.I. Joe. Algunos de ellos no llegaron a España. También algunas ilustraciones a doble página, habitualmente en este caso por David Mattingly, un ilustrador que ha tenido una trayectoria muy potente y muy extensa, con más de 2000 portadas de libros. En este caso la colección la trajo Toray, una editorial bastante mítica en España, porque publicó durante bastante tiempo el cómic Hazañas Bélicas, nada más y nada menos, una editorial que nació en 1945. Y autores como Robert Stein son interesantes y con un humor negro bastante peculiar. Se le ha calificado como el Stephen King de los jóvenes, precisamente por cuestiones como la que vamos a ver. En este caso, ambientada en Egipto, bueno, pues el señor Stein nos va a meter en un laberinto y, bueno, vamos a ver si salimos. Vamos a pasar a la página 71. Vamos a la página 71 y de la página 71 pues vamos a tener que ir a la página 88. Bueno, pues nos vamos a ir a la página 88, a ver si salimos del... Maldita sea, pero si ya hemos estado aquí. Otra vez a la 71, otra vez a la 88. Maldita sea, Indy, nos hemos quedado atrapados en un bucle espaciotemporal. Están jugando con las mentes de los niños, maldita sea. Pero bueno, en este caso Toray también publicitó obras como las de los Hollister o la de Mask, que fue una serie de animación que se ha calificado como una mezcla de Transformers o precisamente G.I. Joe, pero que no es tan recordada como estas. Y no son librojuegos, sino que eran novelas ilustradas. Pero bueno, también para ese público infantil Toray hizo bien en publicitar. Y bueno, de propiedad intelectual de Lucas, incluida la tipografía, a su imitación, incluida la tipografía, con autores muy interesantes como Christopher Black, que es el que realizó todos los libros de esta colección y no hizo nada más. Pero es una colección bastante divertida. Ahí tenemos que en Estados Unidos la editó Dell, que, bueno, pues editó también Lucha Ficción, una colección muy mítica de la que seguro hablaremos en otra ocasión. Ahí no tenemos una advertencia, tenemos una alerta roja con términos como Go-To. Tenemos también a Thor, que seguro que no tiene nada que ver con R2D2. Se muere muy creativamente en esta colección, no con finales, sino con saps. Se muere tan creativamente aquí, liberamos un virus que llega a nuestra dimensión. Aquí nos fusionamos precisamente con Thor, que hay foros en inglés que recogen las maneras inmensas de morir de esta colección, que es absolutamente fabuloso. Pero bueno, también tenía una tabla de puntuación que vamos a ver ahora mismo, que es fabulosísima porque, bueno, tiene números tan aleatorios como 1.000.000 y pico 221. Pero ¿por qué no 222 o 220? Bueno, pues porque así es el reto de las galaxias. Esta fue publicada por Susaeta, que no incluía publicidad, y eso que hizo otros librojuegos, como este de Nancy Drew y los Hardy, que, bueno, pues se nos dice también en el aviso inicial que, bueno, pues misterios tan complicados tienen que ser resueltos por todos nosotros, tenemos que contribuir todos nosotros, pero en realidad
todos los finales prácticamente son positivos. Aquí tenemos a los supuestos autores de Nancy Drew, que bueno, es un personaje bastante desconocido en España, pero que en el ámbito anglosajón sí que desde los años 30 es un icono cultural, y esos supuestos autores en realidad eran autores fantasmas que la editorial contrataba, bueno, pues para desarrollar las historias. Ahí vemos también algunas de las ilustraciones, ya os digo, también en una obra publicada por Susaeta y en la cual todo prácticamente acaba bien. Lo cual da bastante más miedo que el gore del Reto de las Galaxias. Aquí siempre devolvemos la espada y la diferencia es si nos volvemos muy ricos o inmensamente ricos o algo ricos, ¿no? Entonces también es una colección bastante interesante y graciosa. Y como podéis ver, bueno, pues Susaeta, que es una editorial que también ha trabajado bastante bien en muchas colecciones, no incluía publicidad. Bueno, nos vamos a otra muy interesante, la de Marvel Superhéroes, que cada una estaba dedicada a uno de los famosos personajes. No es muy conocido que la empresa de TSR, la creadora de Dungeons and Dragons, consiguió los derechos de Marvel para hacer un juego de rol. Ahí lo podemos apreciar en los créditos, y obras derivadas como estos librojuegos, como en los estupendísimos librojuegos de Aventura sin fin, también basados en TSR, en Dungeons and Dragons. En este caso había una ficha que se puede destroquelar, aquí la podéis contemplar, y había ya un sistema de juego, no simplemente la toma de decisiones de ir a un lugar. Pero bueno, es un sistema de juego muy muy sencillo, basado en un dado de 6, que se suma a las habilidades de nuestro personaje, y esas habilidades con el dado, bueno, pues nos llevará a un lugar o a otro, especialmente en los combates se nos hacía tirar. Por ejemplo, bueno, pues aquí vamos a ver a la Viuda Negra que te pega un zurriagazo. Jeff Butler es el ilustrador de cubierta. En interiores, John Statham y Jeff Dee, todos ellos han tenido relación con el rol, y los dos primeros con los videojuegos. Bueno, aquí lo trajo Forum, que también publicó muchísimo cómic, un sello muy muy potente a la hora de conocer o hacernos conocer los personajes de Marvel. Ahí veis precisamente, en este caso fue Team Unmask la que publicó esa mitiquísima colección de Aventuras sin fin. Ahí está, habéis visto la hoja y veis el primer número, pero bueno, este es una colección TSR también que tratamos en otro vídeo y que es con méritos propios muy muy recordado. Y de empresas míticas a empresas míticas, seguimos con Team Unmask, pero aquí publicó en esta magnífica colección basada en Sherlock Holmes la obra de Iron Crown Enterprise, que es creadora del mítico Rollmaster y del juego primigenio original de rol del Señor de los Anillos que nos trajo Jock. En esta colección la ambientación es absolutamente excelente, las historias son magníficas. Aquí, por ejemplo, en este libro de los dinamiteros se acusa al movimiento anarquista de un atentado que no comete. Hay un sistema de juego también, aunque es sencillo, pero bueno, va a requerir anotar pistas, hay que hacer una hoja de personaje. Vamos a ver cómo el niño que jugó a este juego elige al teniente Kirk, me imagino que como homenaje al capitán Kirk de Star Trek, y antes de pasar por la academia de la flota estelar, pues estuvo resolviendo casos. Hay que anotar pistas, indicios e inventario, y bueno, la trama es tan buena que incluso se va a hacer metalenguaje de explicarnos por qué esta historia nunca se publica como relato de Sherlock Holmes, los relatos de Conan Doyle. Como en el caso de Indiana Jones, de los librojuegos me refiero, no se lleva al propio Sherlock Holmes, sino a alguien en cierta forma relacionado con él. Sherlock Holmes va a aparecer de vez en cuando, en ocasiones para echarnos broncas por no resolver el caso. Hay incluso tablas de números al azar, como estáis viendo, en caso de que no tuviéramos dados. Pero vamos, una colección muy muy bonita y muy interesante, y que también deja un pozo magnífico, como lo hizo el mitiquísimo Rollmaster que aprovecho para enseñaros, aunque también hablamos de él en otro vídeo. En el caso español pues lo trajo Jock, un juego de rol que bueno, pues ha sido también extraordinariamente influyente y que contribuyó a hacer afición al rol
bueno, aunque ha tenido fama de complicado y de difícil, pero es en definitiva el sistema. Bueno, ahí vemos precisamente esa licencia de Iron Crown, el sistema en el que se basa el juego de rol del Señor de los Anillos, que gracias a Iron Crown y a York nos trajo joyas como esta, como un recorrido por los personajes de la Tierra Media, incluidos, bueno, pues los datos y las estadísticas para el juego de rol de Angus MacBride, el ilustrador, que es una preciosidad. Bueno, vamos a terminar este recorrido a los librojuegos en esta ocasión con una verdadera rareza, al menos en nuestra esfera cultural, y es que los librojuegos han tenido éxito en muchos lugares y eso es indicativo de que responden a arquetipos que trascienden fronteras. En este caso, la editorial búlgara Playad tiene una lista de publicaciones realmente impresionante desde los años 90. En este caso, el protagonista es el monje Valens. Vamos a otra vez la editorial Playad en el registro y el jovencísimo autor. Actualmente estas formas de arte en su comienzo, los fanzines, las maquetas de música, juegos de rol, bueno, pues responden a gente joven muy creativa y tenemos también el mapa de una Europa alternativa, un repaso por la ambientación, la necesidad también de apuntar objetos y tenemos Predmeti, son los objetos, Tochki Sivot, los puntos de vida. Sí, sé algo de cirílico, pero esto lo utilizo para el bien, es decir, para el friquismo. Pero bueno, también dinámicas originales, como por ejemplo en combates, dependiendo la posición, lo que queramos hacer, incluido protegernos detrás de una pared, será lo que nos lleve a unas páginas o a otras. La verdad es que, bueno, pues ya os digo, esto es muy indicativo. La editorial Playad invitaba a los lectores a concursos, a que mandaran dibujos, cartas, etcétera, como podemos comprobar aquí. Ya os digo que allí en Bulgaria pues también es un entretenimiento que ha tenido bastante éxito. Playad vendría a ser la Timun más de allí, de aquel país también europeo. Bueno, amigos y amigas, espero que os haya resultado interesante. La verdad es que ya sabéis que aquí en Podcaliptus somos muy defensores de la teoría de que las formas de arte se retroalimentan, por ejemplo, en este caso el rol, con los libros, con la literatura, con el cómic. En el caso de Marvel, superhéroes, personajes clásicos, Sherlock Holmes, Nancy Drew, ya os digo, un personaje desde los años 30. La fuerza de algo se mide también por sus parodias, en este caso los librojuegos, la Guerra de las Galaxias, pero también los personajes oficiales como el propio Indiana Jones han conocido librojuegos y, en definitiva, son obras que a muchos niños también nos ayudaron a no ver la literatura y los libros como enemigos, sino como aliados, incluso a interesarnos por disciplinas como la historia, que es lo que me ocurrió a mí gracias a colecciones como La Máquina del Tiempo. En fin, amigos y amigas, espero que os haya resultado interesante. Volvemos a escucharnos prontito. Sed felices, por ejemplo, haciendo las cosas que os entretienen y os divierten, que pueden ser librojuegos o cualquier otra cosa que os haga sonreír. Eso es lo importante en la vida. Y volvemos a escucharnos prontito. Chao, chao. Bom, bom, Eucalyptus, bom, bom,